Chicos y chicas, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos acá en esta nueva parte del cursillo Presaber. Pues creo que es necesario aclarar que esto ya no forma parte de las clases del periodo. Simplemente lo hacemos con la intención de que se puedan dar algunas sugerencias, algunos consejos y se pueda hacer un repaso rápido desde el desarrollo de los ejercicios acerca de los temas de matemáticas que muy seguramente van a estar siendo evaluados en la prueba Saber del 7 de noviembre y el 14 de noviembre. Ahora, en vista de que el último grupo que presenta la prueba la presenta precisamente el fin de semana del 14 de noviembre, trataré en la medida de lo posible de hacer estas dos clases, estas dos videoclases esta semana, y la próxima semana hacer dos más para ya, pues obviamente cerrar este ciclo o cerrar el ciclo de este año. Bien, en este momento está apareciendo acá abajo una nueva sugerencia, hasta donde recuerdo la número 7, y esencialmente nos dice lo siguiente: va a ocurrir ese día la prueba y pues a los que no les suceda, bien por ustedes, pero es muy común que el día de la prueba, en medio de la presentación, el desarrollo de la prueba, nosotros empecemos a ver que la gente se empieza a retirar, bien sea porque están excelentemente preparados o todo lo contrario, el otro extremo, están muy mal preparados. El caso es que entregan en apariencia muy pronto, y a partir de que o después de que entrega el primero de los estudiantes, los demás van a ir entregando gradualmente, y eso puede generar en cierto modo una ansiedad por el tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, mi sugerencia, mi consejo es que tratemos de cerrarnos completamente a lo que suceda a nuestro alrededor. Concentrémonos en nuestro trabajo, en nuestro tiempo, en nuestro manejo del tiempo, y tratemos de ignorar que una persona sale o que una persona se retira, que se retiraron 2, 3, porque obviamente eso nos va a generar una ansiedad que nos va a restar necesariamente energías para desarrollar correctamente la prueba. Estamos aquí trabajando lo que tiene que ver con geometría y algunos fundamentos de trigonometría. Vamos con los primeros 5 ejercicios. Ejercicio número 1. En la figura se representan dos rectas paralelas, que son R1 y R2, y una tercera recta R3 es secante. Secante quiere decir que las corta a estas dos. Los ángulos alfa y beta formados en los puntos Q y P respectivamente, se puede inferir que ambos ángulos son. Aquí es importante entender que el hecho de que las rectas R1 y R2 sean paralelas va a generar cierto tipo de propiedades a cualquier línea secante que las corte. Entonces, necesariamente estos ángulos que se van a formar por el hecho de ser paralelas van a tener exactamente la misma medida. Eso pues obviamente se genera a partir de las propiedades que tienen las rectas paralelas. El hecho de que vayan exactamente en la misma dirección, el hecho de que haya una recta que corte a esas dos que sean paralelas, necesariamente incide o redunda en el hecho de que los ángulos tengan exactamente la misma medida. Bien, eso querría decir entonces que si nos preguntan por los ángulos alfa y beta, respectivamente, este es beta, este es alfa, y vemos que están exactamente, digámoslo así, dentro del mismo rango angular, es decir, en este caso ambos ángulos son del tipo agudo, están obviamente cortando a las dos rectas que son paralelas, y necesariamente eso va a redundar en que los dos ángulos sean iguales, en vista de que pues en este caso son rectas paralelas y de que los dos ángulos son agudos. Bien, en ese caso pues obviamente aquí no aparece la palabra igual, pero en el caso de las medidas angulares no podemos hablar de ángulos iguales sencillamente porque no están en el mismo vértice.
Y cuando hablamos de ángulos que tienen exactamente la misma medida, aunque no podemos decir que no son iguales, sí podemos decir que son entonces congruentes. Entonces vamos a sacar por acá, ¿dónde está? No, revisar. Bien, entonces acá vamos a sacar el lápiz, vamos a señalar congruentes, esta es la respuesta correcta. Pero vamos a ver por qué no era ninguna de las otras respuestas, ni la A, ni la B, ni la D. En primera instancia, pues descartamos la D porque obviamente dice que son diferentes y estamos diciendo todo lo contrario. Estamos diciendo que son iguales porque son ángulos que se forman a partir de el cruce de una recta secante a dos rectas que son paralelas y están en el mismo rango angular, en este caso son los dos agudos y por tanto necesariamente tendrían que tener la misma medida, por eso los llamamos congruentes. Además de esto, pues son ángulos, ustedes pueden darse cuenta que son externos en ambos casos a las dos rectas que son paralelas, están por la parte superior en el caso de R1 y por la parte inferior en el caso de R2. Cuando hablamos de ángulos suplementarios, estamos hablando de ángulos cuya suma da un total de 180 grados en el caso de los ángulos suplementarios. Aquí no, pues obviamente no tenemos medida, no tenemos nada que nos permita determinar de forma exacta si uno es suplemento del otro, bueno, en fin. Pero además la figura nos permite también, ahí sí, pues como nos lo dice la palabra esta que es tan importante, inferir, nos permite inferir, no llegar a resultados exactos, a resultados numéricos, no hacer operaciones, sino a partir de lo que yo conozco, de mi conocimiento teórico, pues de poder llegar a dar una afirmación que esté sustentada en eso que yo puedo observar y que eso que yo observe se complemente con lo que yo conozco teóricamente. Entonces en ese caso no puedo decir que son suplementarios porque obviamente en ese caso, en primera instancia pues tendría que tener por lo menos medidas para decir que ellos dos suman 180 grados. En el caso de complementarios pues es algo muy parecido, los complementarios sumarían 90 grados, pero aquí nuevamente pues estamos trabajando a partir de solamente inferencia y no estamos hablando a partir de medidas exactas ni de operaciones que nos lleven a un resultado. Por lo tanto la respuesta correcta es en este caso la C, y ya vimos por qué las demás entonces no lo son. Punto número 2, considera un cuadrado de perímetro igual a 4 unidades inscrito en una circunferencia. Yo creo que lo que tiene que ver con cuadrado y circunferencia pues obviamente no tiene mucho problema. Me parece que es importante tener en cuenta esta palabra y tener en cuenta esta. Perímetro, suma de todos los lados, de toda la longitud de todos los lados de una figura, en este caso pues de un polígono, bueno, y más específicamente de un cuadrado. Inscrito, esa palabra quiere decir que necesariamente está dentro, si se pudiera imaginar de otra manera, está dentro de la circunferencia, el cuadrado está dentro de la circunferencia. Y nos pide que calculemos el área precisamente de esa circunferencia que cobija al cuadrado o en la que está inscrito el cuadrado. Quiero mostrarles antes que nada la figura de un cuadrado inscrito en una circunferencia, ahí lo tenemos. Démonos cuenta de que esto, bueno, está en primera instancia dentro de la circunferencia. Nosotros debemos asumir según lo que nos dice aquí voy a checar esto acá. Según lo que nos dice el enunciado del ejercicio, tenemos que asumir que el perímetro es igual a 4. Es decir, que la suma de este más este más este más este tiene que ser igual a 4. En ese caso no es difícil llegar a la conclusión de que cada uno de ellos, por ser cuadrado y por el perímetro ser 4, cada uno de estos lados mide exactamente una unidad. 1, 1, 1 y 1. Y eso pues obviamente ya nos permite llegar, miren que en este caso ya no es una inferencia ni una conclusión, sino es una operación llegar al resultado. Vamos a ver qué sucede en ese caso. Entonces si yo tengo por acá 1, en últimas, si a mí lo que me piden es el área de la circunferencia, me atrevo a decir, chicos y chicas, aquí un pequeño llamado de atención para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto muy seguramente no va a ocurrir en el examen real.
Aquí no debería decir circunferencia, aquí debería decir círculo, porque nosotros le llamamos el área al círculo. La circunferencia sería precisamente el perímetro del círculo. Pero asumamos que está correcto. Entonces, ¿cuál es el valor del área? ¿Qué es lo importante? Aquí lo importante es darnos cuenta, llegar a ese resultado. ¿Cuál es el valor del área? Y ustedes pues obviamente sabrán, y estas son cosas que casi que se tienen que convertir en algo de cultura general. El área de un círculo es el resultado de la operación pi por el radio al cuadrado. Pi r cuadrado, pi por el radio al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que en última lo que yo necesito es el radio. Y si yo miro aquí la figura de la circunferencia, pues yo tengo de este lado, tendré este, pero en última no tengo el radio, que sería por ejemplo este segmento de recta CD sí sería en este caso uno de los radios, o este también si se quiere. Pero en última yo aquí tengo que darme cuenta de que yo puedo imaginar que ese cuadrado a partir de este diámetro DE y del diámetro AB nos queda dividido en 4 triángulos iguales. 4 triángulos, este es uno, este es otro, este es otro, este es otro. 4 triángulos que tienen una particularidad, y es que son triángulos rectángulos. Este es un triángulo rectángulo porque el ángulo recto está acá, precisamente pues porque en vista de que tenemos dos diámetros, dos diámetros que en últimas se están constituyendo diagonales del cuadrado, necesariamente van a conformar ángulos de 90 grados. Entonces aquí tengo un ángulo de 90 grados y necesariamente este triángulo es un triángulo rectángulo. Y ustedes saben que al triángulo rectángulo hay una operación muy famosa que se aplica a él particularmente, que es el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso el teorema de Pitágoras nos permite hallar uno de los lados, si conocemos los otros dos, o si ellos se cumplen algunas particularidades de que yo pueda determinar dos a partir del conocimiento de uno. En este caso lo importante es darnos cuenta de que yo tengo conocimiento de este lado que estoy señalando ahí, que es en este caso con relación al cuadrado, pues obviamente es uno de sus lados. Lo conozco porque me lo da el enunciado, me dice, o ya pude deducir a partir de lo que me dice el enunciado, que tiene una medida de 1. Pero fíjense que particularmente ese lado del cuadrado constituye la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Ahí radica, digámoslo así, toda la operación mental importante que yo tendría que hacer antes de, fíjense, cualquier operación. Entonces yo me doy cuenta de que es un triángulo rectángulo, me doy cuenta de que tengo la hipotenusa y en última necesito hallar uno de los catetos. Y ustedes podrían decir, bueno, pero se supone que para conocer el cateto faltante yo debería conocer el otro cateto además de la hipotenusa. Y eso en cierto modo es cierto, con la excepción de la situación en la que ocurra que los dos catetos son exactamente iguales. Y en este caso ocurre así, porque obviamente los dos catetos son radios del círculo o de la circunferencia, y en ese caso, por ser ambos radios, ambos deben tener la misma medida. Entonces obviamente con el hallazgo de una de ellas pues ya es suficiente para determinar el área de la circunferencia, y esencialmente es lo que vendríamos a hacer acá. Esto vamos a sacar por acá el lápiz. En última nosotros, bueno, ya sabemos que la hipotenusa mide 1. Esencialmente nosotros haríamos la siguiente operación: 1 al cuadrado, que es la hipotenusa, sería igual, vamos a llamar de una vez por lo que es, o vamos a darle el nombre de acuerdo a lo que constituye, en este caso el radio, a cada uno de los catetos. Entonces tendría, bueno, un cateto que es un radio al cuadrado, más el otro cateto que es otro radio al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Puedo poner R y R en vista de que ambos son radios y ambos se supone que tienen la misma medida.
Y esto pues obviamente yo puedo simplificarlo y simplemente decir que 1, porque 1 al cuadrado es 1, es igual a la suma, la suma de estos dos la puedo resumir como 2r al cuadrado. Y de ahí yo podría obviamente despejar entonces el valor de r así. 1 sobre 2 es igual a r cuadrado, y en este caso podría escribir que r es igual a 1 sobre raíz de 2. Yo les he dicho a ustedes varias veces que la matemática desde el punto de vista estético no acepta raíces en el denominador. Entonces, en ese caso pues la transformamos multiplicando de arriba abajo por la raíz, y esto nos quedaría transformado en raíz de 2 sobre 2. O sea que el radio es raíz de 2 sobre 2. Ya cuando uno hace todo este proceso operacional, pues en última ya no hay necesidad de ponerse a corroborar resultado por resultado, y eso sí lo vamos a obviar en este punto, porque ya obviamente el resultado es único y se está confirmando con la operación. Entonces habíamos dicho anteriormente que el área de una circunferencia está dada por la operación pi por el radio al cuadrado. Eso quiere decir que yo voy a tomar ese radio que acabo de determinar ahí debajo, raíz de 2 sobre 2, lo voy a elevar al cuadrado, y con eso obtengo el área, y podría decir que entonces que el área sería igual a pi por todo eso al cuadrado. Raíz de 2 sobre 2 todo al cuadrado. Vamos a borrar por aquí esta parte de arriba y dejamos solamente el resultado de ahí abajo. Vamos a ver si por acá está. Listo, seleccionemos todo esto que ya lo podemos borrar. Borremos acá y por acá. Y esto, vamos a continuar con la operación aquí arriba. Bien, si yo elevo una raíz cuadrada, la elevo al cuadrado, pues obviamente se va a cancelar y me va a quedar que el área va a ser igual a, en este caso, pi por 2, porque se fue la raíz con el cuadrado, y abajo me queda 4 porque 2 al cuadrado es 4. Simplifico, entonces me queda en este caso pi sobre 2 como resultado del área. Entonces en este caso, pues repito, aquí ya no hay que ponerse a corroborar otros resultados, no lo vamos a hacer porque ya hay una confirmación a partir de una operación, y de una vez podemos pasar a decir que el resultado correcto es este, porque obviamente nos lo corroboró la operación. Pi medios unidades cuadradas es el área. La única opción, esta es la respuesta correcta, pi medio unidades cuadradas. La única opción de que de pronto se generara un distractor significativo es que nos pusieran, por ejemplo, pi medios unidades, simplemente. Y yo tendría que, y eso podría generar una confusión, que hubiera una respuesta que dijera pi medios unidades. Y pues ahí sí tendría que tener en cuenta que el área, recuerden que el área es una determinación de una medida bidimensional, y por tanto siempre va al cuadrado. Las unidades siempre van cuadradas, porque obviamente la multiplicación de dos dimensiones lineales redunda en una unidad de medida al cuadrado. Entonces, ese podría ser un distractor, que nos hubieran escrito pi medio unidades cuadradas y además nos hubieran escrito pi medios unidades. Y en ese caso, pues yo tendría que tener en cuenta que las unidades de área siempre van al cuadrado. Bien, bueno. Seleccionemos, vamos a dejar esto libre. Bueno, ahorita lo miramos a ver si lo necesitamos. Por ahora vamos a pasar al punto número 3. Dice: un agricultor posee un terreno rectangular como se muestra en la figura, que desea dividir en dos partes iguales, trazando una línea desde el punto P hasta el punto Q. Bien, ¿cuál es el valor de la distancia entre P y Q? Este ejercicio sí me parece que, al igual que el anterior, no implica tener que verificar por qué las otras respuestas no, porque obviamente aquí nos lo va a dar la operación, la certeza nos la va a dar el desarrollo de la operación. Vamos a trazar la línea aquí en vista de que eso en últimas es lo que nos está diciendo el ejercicio que necesita hacer el agricultor. Bueno, aunque ahí no está totalmente recta, podemos darnos cuenta de que lo que se nos forma es una división del rectángulo en dos triángulos iguales, y que particularmente esos dos triángulos tienen la
la cualidad de que son triángulos rectángulos. Es decir, son triángulos rectángulos porque aquí tengo un ángulo de 90 grados y por aquí arriba pues también tendría un ángulo de 90 grados. En cualquiera de los dos casos pues los dos son iguales, comparten una hipotenusa y en últimas, como a nosotros lo que nos piden es la distancia entre el punto P y el punto Q, resulta que si yo miro desde el punto de vista pitagórico ese triángulo, cualquiera de los dos, el de arriba o el de abajo, me doy cuenta de que precisamente esa línea que va entre P y Q constituye la hipotenusa de cualquiera de los dos triángulos. ¿Por qué la hipotenusa? Porque es el lado más largo. Necesariamente, si yo lo comparo por lo menos de manera visual que con los otros dos, es el lado más largo. Segundo, porque es el lado opuesto al ángulo rectángulo, al ángulo recto. Ustedes ven que está al lado contrario del ángulo recto. Y en últimas, pues obviamente el ejercicio se reduce a tener que determinar la longitud de la hipotenusa vía teorema de Pitágoras. Tengo los dos catetos en este caso, que vendrían siendo los lados de 6 metros y 8 metros, y solo pasaría a hacer la operación. Entonces vamos a hacer la operación por acá, vamos a borrar todo esto y vamos entonces a hacer la operación que nos resolvería ese ejercicio. Fíjense que no estamos mirando todavía las opciones de respuesta. Vamos a hacer la operación por acá. Entonces tenemos dos catetos. Un cateto mide 6 al cuadrado, el otro mide 8 al cuadrado y esto nos da igual a, bueno, llamémoslo la hipotenusa al cuadrado. Entonces en este caso pues aquí lo esencial pues obviamente es el conocimiento del teorema de Pitágoras, así como de pronto en algunos de los ejercicios anteriores el conocimiento del área del círculo. Son esas formulitas que en últimas casi que tienen que estar ahí, casi que necesariamente, igual que la fórmula cuadrática, tienen que llevarlas. Si es necesario, como alguna vez les dije el día anterior, memorícenlas, pero es importante obviamente tenerlas ahí a la mano para poderlas utilizar. 36 por acá, 64 por acá y h al cuadrado. La suma de 36 y 64 entonces me daría 6 y 4, 10, 90 me daría 100, entonces tengo 100, h al cuadrado, y entonces le calculo la raíz cuadrada a 100 para determinar h, y esto me da que h es igual a 10. Y entonces cuando yo ya tengo este resultado, pues vengo acá y paso a las opciones de respuesta. y las miro así de forma rápida. Por aquí me dice que 7, por aquí me dice que 14, 24, 10. Y en últimas, pues todo ya está corroborado vía operación, vía la aplicación correcta del teorema de Pitágoras. Y pues hay una respuesta como hay coincide, necesariamente yo llego y digo, no, esta es la correcta. Por otro lado, fíjense que si miramos así rápidamente las otras opciones de respuesta, esta me dice que mide 7 metros. Bueno, por la medida ya las podemos descartar. Aquí me dice que sume el largo y el ancho del rectángulo y lo divide entre 2. Esa es como una operación más bien llevada como a medio llevada como al área del triángulo. Podría generar confusión porque son triángulos, pero en últimas el área del triángulo implica una multiplicación y no tanto una suma como dice ahí. Que sumemos 2 veces y 2 veces y dividamos entre 2 también va por el lado del área del triángulo. Podría generar confusión desde ese punto de vista, pero bueno, el número ya, de acuerdo a la operación que aplicamos, nos da certeza total de que la respuesta correcta es la D. Bien. Pregunta número 4 nos dice: observe y responde las preguntas 4 y 5. Un terreno triangular ABC es dividido por una cerca de E, como se muestra en la figura. Ya. Y nos dice, bueno, en el punto 4, es correcto afirmar que. Yo miro así rápidamente las respuestas y aquí esencialmente me están preguntando por ángulos suplementarios y me están preguntando por ángulos complementarios, esencialmente a eso. Entonces, recordemos, ángulos suplementarios suman 180, ángulos complementarios suman 90 grados. Ya desde que yo conozca eso, complementario 90 grados, suplementario 180, pues ya puedo pasar a simplemente observar, como me lo dice ahí el ejercicio.
Empecemos de abajo hacia arriba, porque en últimas nos vamos a dar cuenta que la respuesta correcta es la A. Entonces, en ese caso, empecemos de aquí y vamos descartando hasta llegar a la correcta, que es la A. Bien, el ángulo BCE, miremoslo acá, BCE. De hecho, ese nombre está hasta mal escrito. Casi que por esa escritura del nombre, yo podría descartar ya por completo esa opción de respuesta. Pero supongamos que no estuviera mal escrito, sino que fuera este ángulo llano. Un ángulo llano pues obviamente mide 180 grados. Ya no habría manera de encontrarle como lo dice ahí, un suplemento, porque él ya mide los 180 grados, a menos que pensáramos que podríamos buscarle un suplemento a partir de un ángulo nulo, un ángulo de 0 grados. Se podría pensar desde ese punto, 180 más 0 pues da 180, bueno, son entonces suplementarios. Pero resulta que el ángulo acá es EAD, que también está mal escrito, pues generalmente la letra central debe coincidir con el vértice en el nombre de los triángulos. Entonces en este caso pues está mal escrito, pero si imaginamos que es este de pronto, pues obviamente no es de 0 grados. No va a poder ser suplementario con el ángulo BCE de ninguna manera, porque no va a haber forma de que sumen 180 grados, lo descartamos. Complemento dijimos que era entonces 90 grados, entonces miremos el ángulo DAE. DAE también está como mal escrito ahí, por ese lado yo ya lo descartaría. DAE, este de acá, este que estoy señalando ahí, es complemento del ángulo SB. SB vuelve a ser en este caso 180. Resulta que para que fuera complementario tendría que sumar 90. Obviamente en ese caso ya no habría ninguna manera de llegar a un complemento, porque se supone que los ángulos complementarios son los que suman 90 grados, y en este caso ya tenemos uno de 180 que no va a permitir, obviamente, a partir de una suma llegar a ese resultado. Por eso, obviamente, repito, descartamos esta opción C, porque este ángulo SB, aunque mal escrito, podríamos, si asumimos que este es el de 180 grados, pues obviamente no había forma de que a partir de un ángulo de 180 grados llegáramos a uno de 90, que es lo que implica la complementariedad. Entonces descartamos por esa razón esta respuesta también. Siguiente, aquí vuelve a aparecer el ángulo SB, entonces ya no hay mucho que mirar, simplemente ya lo descartamos por esa razón acá. No hay forma de que a partir de un ángulo de 180 grados lleguemos a uno de 90, pues obviamente también lo descartamos de una vez. Y llegamos a la respuesta A, que por descarte pues obviamente nos la podríamos escoger. Sin embargo, vamos a mirarla. El ángulo EDB, fíjense que aquí sí está ya bien escrito. EDB es este. Aquí marcaría yo el ángulo EDB. Es suplemento, entonces suplemento dijimos 180 grados del ángulo ADE. El ángulo ADE pues es el que se forma justo acá, entonces tenemos obviamente uno dado por este pedacito y otro dado por este pedacito, que se supone por ser suplementarios deberían sumar 180 grados. Si yo sumo este de acá, vamos a señalarlo ahí, vamos a ver si me permite hacer la línea curva aquí, ¿sí? Ese angulito que se formó ahí es el ADE, y este otro que está acá es el EDB. Y fíjense que obviamente al sumarlo los dos, al sumar este de acá con este de acá, se nos forma este más grande, que en últimas efectivamente es de 180 grados porque es un ángulo llano, o sea que esa respuesta efectivamente es la correcta. Esos dos ángulos son suplementarios. Suplementarios 180 grados, complementarios 90 grados. Bien, y pasamos a este último ejercicio que también implica operación. Entonces dice, si se consideran los dos triángulos, bueno, estos dos triángulos como isósceles, me están diciendo a suma que son isósceles, semejantes. Recuerden, isósceles por cualquier cosa, isósceles, dos lados iguales, uno diferente. Semejantes, pues quiere decir que exista una proporción entre las medidas de uno y otro.
pues obviamente que a partir de tomar las medidas de uno y multiplicarlas por un número real, yo pueda llegar a las medidas del otro triángulo. Esencialmente eso implica la semejanza entre triángulos. Y me dan precisamente la razón. En este caso de los perímetros me dicen que es 2. Esencialmente me están diciendo, y trato de explicarlo acá, me están diciendo, bueno, si usted, imaginémoslo así, bueno, la palabra razón también es importante. En este caso la palabra razón quiere decir la división. Fíjense que me dice la razón de los perímetros. Me están diciendo, bueno, tome el triángulo grande, que en este caso se llama ABC, bueno, el perímetro del triángulo grande, divídalo entre el perímetro del ángulo pequeño DEB o BDE, y ese resultado va a ser igual a 2. También lo podríamos interpretar de otra manera. Bueno, si yo tomo el perímetro del ángulo pequeñito y lo multiplico por 2, obtengo el perímetro del triángulo grande. También se puede mirar así. Pero esencialmente la palabra razón quiere decir una división de una cantidad entre otra. Eso es una razón, y nos está diciendo que esa razón pues da 2. La razón de los perímetros. Los perímetros, recordemos, es la suma de los lados. Entonces, en ese caso casi que nosotros podríamos ya inferir que, bueno, yo tengo que los perímetros están relacionados por un valor de 2. Diciéndolo en otras palabras, el perímetro del triángulo grande es el doble del perímetro del triángulo pequeño. Eso además nos permite determinar o inferir que en vista de que los dos son isósceles y además tienen que ser semejantes, cada uno de los lados del ángulo grande respectivamente del triángulo grande, se puede obtener a partir de cada uno de los lados del triángulo pequeño multiplicados por 2. Entonces yo podría decir lo siguiente, este lado DB o la longitud del lado DB, al ser multiplicada por 2, me va a dar el lado BA o AB. Al tomar la longitud del lado BE del triángulo pequeño y multiplicarla por 2, nos va a dar el resultado de la longitud del lado BC, en vista de que son lados correspondientes en dos triángulos semejantes y bueno, en fin. Entonces, en ese caso, pues esencialmente eso me dice, si yo duplico las longitudes de los lados del triángulo pequeño, voy a obtener las longitudes de los lados del triángulo grande. Esencialmente eso me está diciendo. Ahora, en última, lo que me pregunta es la razón de sus áreas. Yo no tengo, por supuesto, medidas. Aquí lo que toca hacer es determinar formas en que se van a poder escribir algebraicamente las áreas del triángulo grande y del triángulo pequeño y compararlas. En este caso me dice también allí la razón. Vamos a tomar el área del triángulo grande y la vamos a dividir entre el área del triángulo pequeño y vamos a ver cuánto nos da. Y entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar por acá el enunciado. Bueno, de pronto se tapen ahí las opciones, pero esto, no, bueno, yo creo que ahí se puede escribir sin problema. Bien, entonces esencialmente vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a llamar al área del triángulo pequeño, bueno, el área del triángulo pequeño, llamémosla área 1. En este caso sería, pues, llamémoslo así, base por altura sobre 2, la fórmula del área del triángulo, que casi que también es algo con lo que se tendría que llegar al examen o a la prueba aprendido. Eso también tiene que estar ahí, casi que son cosas que necesariamente con las que necesariamente tenemos que contar. Ahora, de acuerdo al enunciado, a lo que nos dice el ejercicio, pues si yo hablo de una base, la puse en mayúscula, una base del triángulo grande, sería igual al doble de la base del triángulo pequeño. Y que si yo hablo de una altura
del triángulo grande sería igual al doble de la altura del triángulo pequeño, porque obviamente la razón me dice que es 2 en cuanto a los lados. Ahora, yo puedo asumir esto en vista de que la base, bueno, es un lado del triángulo, y aunque la altura no necesariamente siempre coincide con uno de los lados del triángulo, en últimas es una longitud, entonces y podría ser determinada a partir de longitud de los lados. Entonces esa razón, esa proporción de la razón o ese valor que constituye la razón de las longitudes de los lados de los triángulos se puede aplicar también a la altura sin ningún problema. Bien, entonces en este caso, si yo hablo de un área 2 para el triángulo grande, podría calcularla pues obviamente por base B mayúscula por altura sobre 2. Pero en este caso, si yo quiero llegar a una forma de ecuación para la altura del triángulo grande en términos de las longitudes de los lados del triángulo pequeño, pues simplemente reemplazo lo que tengo ahí arriba. Entonces me quedaría que el área 2 sería igual a 2b. Ahí reemplacé la b mayúscula por 2h. Ahí reemplacé la h mayúscula y todo esto dividido en 2. Fíjese que se sigue dividiendo en 2. Bien. Y en últimas, el ejercicio lo que nos pide es la razón. Vamos a simplificar este área 2 un poco más. Yo puedo eliminar este 2 con este 2. Sí, y me quedaría entonces 2BH minúscula. Y en últimas, lo que nos pide el ejercicio es que determine la razón entre las dos áreas. Bien, entonces tenemos el área grande 2BH y la tenemos que dividir porque la razón implica eso, una división entre el área pequeña. Vamos a ver entonces acá para que podamos hacer la división. Entonces tenemos la razón A2 sobre A1, área grande sobre área pequeña. Entonces en este caso podríamos escribir 2BH dividido entre B por H sobre 2. B por H sobre 2. Aquí de una vez voy a cambiar aquí el color del lápiz para poder simplificar. Entonces podríamos hacer la cancelación obviamente de estos términos, de estos valores o de estos factores, porque en últimas obviamente están haciendo la operación contraria en la misma cantidad. Bueno, aquí este número de abajo nos quedó borroso. Vamos a hacer la corrección. Esto es un 2 obviamente, porque eso lo estamos tomando de este área 1, es B por H sobre 2. Y aquí podríamos aplicar eso que de pronto vimos por allá en grado sexto, que era la división de números racionales cuando hacíamos la oreja. Entonces en este caso pues el 2 está sobre 1, yo multiplico esto 1 por 1 y aquí este 2 por este 2, y este resultado me da que 2 por 2 es 4, y el resultado en últimas de las razones entre las dos áreas de los dos triángulos termina siendo 4. Y nuevamente pues aquí no hay que ponernos a ya discutir con un procedimiento matemático. De una vez vemos que la respuesta correcta es esta y la tenemos ahí, pues obviamente seleccionamos esa como opción correcta para nuestra pregunta. Entonces, en el caso de la pregunta número 5, la respuesta correcta es 4, la opción B. Bien, chicos, antes de despedirme, voy entonces aquí abajo, está apareciendo en ese momento la recomendación número 8. También puede sonar muy obvia, pero en la medida de lo posible, durante este tiempo que queda tan corto antes de la prueba, tratemos de alimentarnos muy bien, evitar lo que tiene que ver con bebidas alcohólicas, cigarrillo, todas esas cosas que obviamente van a hacer mella en nuestro funcionamiento físico y que obviamente eso va a resultar restándonos fuerzas y energías en la prueba. Tratemos de alimentarnos muy bien, mucha fruta, verdura, balanceado, mucha vitamina. Tratemos de llegar con una muy buena salud a la presentación de esa prueba, porque obviamente
Eso va a implicar que estemos en mejores condiciones y que los resultados obviamente sean mucho mejores. Porque en últimas, esas son las armas con las que yo cuento para enfrentar el examen. Entonces obviamente mientras yo esté bien armado, pues voy a dar mejores resultados. Bien. Eso era todo, chicos y chicas. Trataré de esta semana llegar hasta la 10 y la semana entrante continuar con las 2 últimas videoclases del año. Muchísimas gracias por su visita, su atención y que tengan un muy feliz resto de día.